¿Tienes prediabetes o resistencia a la insulina y has venido a internet a buscar porque no sabes realmente qué significa? Bueno, pues quédate porque te lo voy a explicar en unos minutos. Hola, soy Diana, enfermera en atención primaria. En este canal hablo solo de diabetes porque me apasiona, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo. Lo que primero vamos a hacer es hablar de la resistencia a la insulina, pero para llegar a entender ese concepto tengo que explicarte otros conceptos muy básicos. Porque hay muchas personas que se piensan que la insulina, en la resistencia a la insulina, es que ha dejado de funcionar. Y precisamente a veces al comienzo ocurre incluso lo contrario. Entonces es importante que entiendas cómo llegamos a este punto. Lo primero que tienes que saber es que la insulina se produce en las células llamadas beta del páncreas. ¿Cuál es la función de la insulina? Bueno, pues obviamente la insulina lo que hace es permitir el paso de glucosa al interior de la célula. Digamos que la insulina actúa como una llave y la célula tiene a su alrededor muchas cerraduras para que pueda entrar mucha glucosa dentro. No solamente es un receptor, ¿vale? Tiene muchos y para otras cosas también. Pero bueno, es para que entiendas un poco la idea. Entonces, hasta aquí vamos bien. Células beta producen insulina, insulina es la llave que permite el paso de la glucosa al interior. Bien. La resistencia a la insulina comienza no solo por una cosa, comienza por varias cosas, es decir, por varios factores. La carga genética influye también los estilos de vida, por supuesto. Y además hay un componente que seguro que te suena de haberlo escuchado en redes sociales, si no lo vas a conocer ahora, que es todo el tema de que la grasa produce inflamación de bajo grado y demás. Porque sí, la grasa no solo sirve para alimentar, para darnos energía cuando la necesitamos, no solo sirve como almacén, ni para molestarnos cuando llega el verano, los típicos michelines, no. La grasa también libera sustancias inflamatorias, que es lo que te digo que está todo este concepto de la inflamación de bajo grado muy en boga hoy en día. Pero además es que no es solo la grasa que tú puedes ver visible en tu cuerpo, es que también nuestros órganos se recubren de esa grasa. Entonces, ¿qué relación hay entre esa inflamación que produce la grasa con esas sustancias inflamatorias y la resistencia a la insulina? Bueno, pues que en esos receptores que te he dicho, en esas cerraduras, actúan esas sustancias que son inflamatorias y la cerradura ya no funciona tan bien. Con lo cual la insulina llega, intenta abrir la cerradura, pero al no funcionar bien, la glucosa no llega a entrar bien en las células. Hasta ahí, perfecto. Por consiguiente, ¿qué ocurre? Pues que si la glucosa no llega a entrar en las células, la glucosa está mucho más tiempo circulando por el cuerpo. Entonces, ¿qué hace ese páncreas que te acabo de decir antes? Esas células beta, donde se producía esa insulina, reciben la orden de hay glucosa alta, tenemos que fabricar más llaves para que pueda entrar esa glucosa, que no tiene que estar ahí fuera, tiene que estar dentro, que es donde se necesita. Entonces el páncreas empieza a fabricar mucha más insulina y mucha más insulina. Por eso te decía que al principio de la enfermedad se produce un aumento de la secreción de insulina, ¿vale? Que este concepto hay mucha gente que lo desconoce. Entonces empieza a fabricar insulina para que todo eso, esa glucosa pueda entrar. Y durante un tiempo, pues la verdad es que funciona bien, son los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo de compensación. También para el tema de otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, existen mecanismos de compensación. Pero como todo, pues al final el páncreas está trabajando a un 200% y llega un momento en el que no puede más. Y aquí es donde nos juntamos con las dos cosas que te acabo de explicar. Tenemos por un lado que seguimos teniendo esa grasa que produce sustancias inflamatorias que producen que las cerraduras de las células no funcionen bien y además tenemos una glucosa altísima, que el pobre páncreas está ahí segregando insulina a ver si logra contrarrestarlo, pero al mismo tiempo esa glucosa alta también influye en cómo funciona esa célula beta. Y tenemos dos células afectadas. Por un lado, las que van a abrir, las donde entra la glucosa en ellas, y luego las células del páncreas. Las células del páncreas, recuerda, se afectan por esa glucosa alta y las células de nuestro organismo, que es donde tiene que entrar la glucosa, están afectadas por esas sustancias inflamatorias. Esto no es así de sencillo, lo que pasa es que te lo estoy explicando así como para andar por casa, como se lo explico a todo el mundo en la consulta, para que entendáis qué importante es el tema de tener controlada la grasa en nuestro cuerpo. Todo este proceso que te acabo de explicar, desde luego, no ocurre de un día para otro. Puede ocurrir en años y además ocurre de manera silenciosa. Por eso la diabetes decimos que es
que es una enfermedad silenciosa, que no hace daño, que no duele y que realmente te enteras muchas veces cuando te haces la analítica. Entonces llega un momento en el que tú te haces una analítica y el médico te ve que la glucosa en ayunas, la glucosa basal en ayunas, está alterada. Y ahí es ya cuando empiezan las palabrejas y empiezas a decir, ¿qué está pasando aquí? Las dos palabrejas más comunes que te va a decir es o que tienes prediabetes o que tienes la glucosa basal alterada. Pero el mecanismo de producción de estos dos nombres que te acabo de dar es el mismo. Tu páncreas no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque ha habido algo, y ya sabes lo que es, ya has entendido el concepto, ha habido algo. O que la grasa está liberando esas sustancias inflamatorias que afectan también al páncreas, eso no lo he dicho, pero es que si no es como te cargo demasiado de conocimientos, o afectan a la cerradura de las células y la insulina, que es la llave, no puede abrir bien y no puede entrar glucosa, o incluso toda esa glucosa que está alta también afecta al páncreas y ya esa insulina no la está segregando al 100%, a lo mejor ya la está segregando pues al 50, me lo invento, al 80. Entonces tú ya que tienes esos conceptos claros, cuando te digan prediabetes, entenderás que estás en un punto de ahí. No tienes diabetes todavía, porque todavía tienes insulina y hay cosas que funcionan bien, pero sí que es verdad que ya tienes signos de que ese páncreas ha estado el pobrecito trabajando ahí en silencio y que ya no puede más, porque al final ha sido todo un círculo vicioso. Hasta aquí todo claro, porque podría seguir hablando de la prediabetes, pero a eso voy a dedicar otro vídeo, porque la prediabetes no es igual que tener diabetes tipo 2. La prediabetes es un estadio muy inicial, incluso la glucosa basal alterada es un estadio inicial en el que todavía se puede trabajar. Entonces a eso dedicaré otro vídeo. Ahora nos vamos a centrar en que si esta situación se mantiene, es decir, ya te han dado los análisis y te han dicho que la glucosa basal alterada está ahí o que tienes prediabetes, deberías de empezar a trabajar ahora, porque se llega al diagnóstico de tipo 2, porque al final en páncreas, vamos a decirlo así en esta palabra, el páncreas peta, el páncreas ya no puede más. Entonces ya te digo, no solamente influye la genética, que es verdad que hay un componente genético importante en tener diabetes tipo 2, pero también la grasa, también el estilo de vida influye muchísimo. Eso es con lo que te tienes que quedar. Y no solo eso es con lo que te tienes que quedar, sino que la insulina, esa resistencia a la insulina que ha habido, porque ha habido un momento en el que la insulina ha dejado de funcionar bien, no ha podido abrir bien las cerraduras. Ten en cuenta que no es problema de que la insulina esté mal, es problema de que su órgano que las produce y la cerradura donde actúa están mal. Entonces, tú ahora me dirás, Diana, ¿entonces hay algún punto en el que esa resistencia a la insulina se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Y cuanto antes lo hagas y antes conozcas todo esto, que por eso he dedicado un tiempo a explicártelo, entenderás por qué nos ponemos muy pesados con el tema de que si tienes sobrepeso u obesidad, hay que empezar a perder esa grasa cuanto antes, porque la grasa influye muchísimo. El adquirir hábitos saludables es súper importante también. O sea, hay un punto en el que esa resistencia a la insulina sí se puede curar, sí se puede revertir. Pero también te digo, yo no soy de las que te dicen, haz esto y con esto y te va a bajar. No, esto es un proceso, ¿vale? Que lleva tiempo. Aquí no hay pastillas milagrosas, ni dietas milagro, ni nada. Aquí hay un cambio completamente de los hábitos de vida, tanto en alimentación como actividad física. Y tienen que ser hábitos que vas a tener que tener toda la vida, porque si no ya sabes hasta dónde puedes llegar. Por eso yo en la consulta me pongo muy pesada muchas veces, pues con todo el tema de perder peso, de hacer deporte, de intentar descansar bien, porque todas estas cosas al final son en las que menos se incide a la hora de cambiar cosas. O sea, se prefiere a veces tomar, yo por lo que veo, yo ya sabes que soy muy sincera cuando hablo, a veces se prefiere tomar una pastilla. ¿Y para qué vas a tener que tomar una pastilla? Para la diabetes o cuando te dice el médico, bueno, pues mira, como tienes estos factores de riesgo, ya tienes prediabetes, durante a lo mejor, me alimento, 3-6 meses, vamos a estar con dieta y ejercicio y luego tal. Ya bueno, pero es muy fácil decir dieta y ejercicio. Entonces lo normal es que tu profesional de confianza, tu enfermera, sobre todo, o el médico de atención primaria, bueno, porque esto es lo que te digo, no vamos siempre en equipo, o endocrino o educadora diabetológica,
te hagan un plan individualizado de alimentación que esté adaptado a tus necesidades y a tus gustos, y de actividad física igual. Yo en la consulta pregunto mucho para saber que lo que vamos a pactar entre tú y yo se pueda conseguir, pues si no es absurdo decirte haz esto, te doy una hoja y te vas. Pues creo que eso tampoco es. Bueno, te voy a dejar como siempre ahora mismo hecho un resumen chiquitito para que te quedes con las ideas claves. La resistencia a la insulina no es que la insulina funcione peor, no. La resistencia a la insulina se produce primero porque la insulina hemos dicho que es una llave que abre una cerradura. Esa cerradura se va a estropear. ¿Cómo se va a estropear? Influye el componente genético, el estilo de vida y la grasa. ¿Por qué influye la grasa? Porque tenía esas sustancias inflamatorias, que es lo que ahora se denomina esa inflamación de grado bajo. Entonces esas sustancias inflamatorias nos pueden influir en esa cerradura, y aunque tengamos insulina, si la cerradura no funciona bien o se ha estropeado, por mucho que metas la llave, no funciona. Y por otro lado, tenemos que el páncreas está ahí, venga a funcionar y dándolo todo, porque detecta que como no ha entrado la glucosa en las células, dice, oye madre, aquí hay mucho, tengo que segregar más, empieza a segregar y llega un momento que la célula beta, que es la que segrega la insulina, falla. Y falla además porque también esa glucosa alta daña esa célula, ¿vale? Daña a la célula beta. Te lo he dejado caer, también es verdad que esas sustancias inflamatorias de la grasa atacan un poco esa célula beta. O sea que no es problema de que tu insulina no funcione bien, es que hay muchas cosas que rodean a la pobre insulina que hacen que la pobrecita pues no pueda cumplir su función. Esto yo creo que así, a modo de resumen, es con lo que te tienes que quedar, que es un poco la fisiología. Y luego, por supuesto, saber cómo puedo llegar a evitar todo esto, pues con una alimentación adecuada, realizando ejercicio que te quite toda esa grasa, y saber que el cambio de alimentación y de hábitos de vida es súper importante. En el momento que te hablen de prediabetes o resistencia a la insulina, tú ya vas a saber qué es y vas a saber qué hacer. Y si lo tienes, pues actúa ya. O sea, no esperes, actúa ya. Pide ayuda a quien sea para un plan estructurado, ya te digo, de alimentación y de actividad física que puedas mantener a lo largo de la vida y que no tenga por qué avanzar a más. Y una cosa muy importante que no he dicho, en las analíticas es cierto que puede a veces salir una glucosa que esté un poco alterada, pero hay personas que literalmente ya es que debutáis con un tipo 2, no habéis llegado al diagnóstico ni de prediabetes ni de glucosa basal alterada. ¿Por qué? Porque como lo que he dicho antes, al ser una enfermedad silenciosa, pues coincide que te hacen una analítica y lo pillan. Entonces, si tú estás en ese caso de que te han diagnosticado eso, la resistencia a la insulina, prediabetes, glucosa basal alterada, pues a tiempo estás. Y ya te digo que para prediabetes voy a subir un vídeo explicando un poco también lo que es. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete. Y como siempre digo, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.